Hola a todos, soy Raúl, el pastor de Centro Cristiano Betel en Erlanger, Kentucky. Quiero darle la bienvenida a nuestro podcast. En este podcast va a estar escuchando los mensajes de cada domingo para ayudarle a crecer en su relación con Dios. Espero que estos mensajes sean de mucha bendición para su vida. Gracias por conectarse el día de hoy, que el Señor le bendiga y entremos en la palabra del Señor. Hi everyone, this is Raúl here, pastor of Centro Cristiano Bethel in Erlanger, Kentucky. I want to welcome you to our podcast. In this podcast, you will hear the messages of every Sunday to help you grow in your relationship with the Lord. I hope that these messages are such a blessing to your life, and thank you for connecting with us today. May the Lord bless you wherever you're at. Now let us go into the Word of God. Quiero que vayamos a nuestro primer punto. And I want us to go to our first point. It's point 45, la cosa 45 que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y saben que antes de comenzar me gustaría que oráramos para que simplemente recibamos, estemos abiertos, que el Señor abra nuestro entendimiento para recibir su palabra. ¿Cómo? Con gozo, con reverencia. Amen. And before we go into the Word, let us pray so that the Holy Spirit would just open our minds, our knowledge, and our hearts so that we can receive the Word of God. How? With joy, with reverence, and with that, whatever He has for us. Señor, en este momento, dígale conmigo, iglesia, yo me dispongo a tu palabra. Háblame, abre mi entendimiento, abre mi corazón para que tú hables y cuando esa palabra caiga en mi corazón, en mi mente, que tú lo cierres para que pueda dar fruto al 100%. That you would speak to us, God. And Lord, we want to ask you that you would open our minds and our hearts, that you, Father, when that word just comes into our minds and our soul, that you would close it so that we can give fruits, Lord, 100-fold. In Jesus' precious name we pray. En el nombre de Jesús. Pedimos. Amén y amén. Número 45. El Espíritu Santo nos inspira. ¿Sí? Nos inspira. Y ahí está el verso. Vayamos a 2 de Pedro 1:21. So, number 45, what the Holy Spirit does is that He inspires us. So, let us go to 2 Peter chapter 1. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Ahora quiero llevarlos a otro verso, que no lo puse ahí, pero es 2 de Timoteo 3:16. I want to take you to another verse that is not there, but it's 2 Timothy 3:16. 2 Timothy 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Y dice lo siguiente. Un verso que quizás usted lo ha escuchado. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuánto de la escritura fue inspirada por Dios? Toda. Gracias. And so, how much of scripture is given by inspiration of God? All of it. It says, 2 Timothy 3:16 says, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness. Entonces sabemos, iglesia, que el Espíritu Santo nos inspira a los nuevos discípulos, a los nuevos cristianos del tiempo de Jesús. Cuando Jesús se va al cielo, el Espíritu Santo viene y comienza a inspirarles para escribir lo que tenemos ahora, la Biblia. Nosotros ya no necesitamos ser inspirados para escribir la Biblia. La Biblia está completa desde el principio hasta el fin. Pero nosotros, ahora el Espíritu Santo nos inspira a través de la Biblia. ¿Sí? Cada vez que usted abre la Biblia y el Espíritu Santo le pone algo en su corazón,
para hacer algo, Él está inspirando para que usted obre, para que usted accione sobre esa palabra. Y de esa manera el Espíritu Santo ahora nos inspira, ¿verdad? Ya no nos inspira para revelación, ¿sí? Todo lo que tenemos que saber del futuro está escrito y punto. Se acabó, ¿verdad? Está completo. Lo que nosotros ahora necesitamos inspiración es para iluminación. ¿Qué me refiero? Necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine lo que ya fue revelado. ¿Ok? Ya no necesitamos revelación nueva. La revelación ya está aquí en la Biblia. Ahora necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine. Así como ahorita se apagaron un poco las luces, pero si el hermano Ronnie los prende otra vez, ilumina eso que está ahí, una silla, ¿verdad? Sigue estando ahí, apague el foco o lo prenda. Pero la silla, cuando usted prende la luz, usted ve lo que ya es, lo que está. Entonces el Espíritu Santo lo que hace, nos revela lo que ya está, nos ilumina, ¿verdad? Para poder conocer, y de esa manera nos inspira el Espíritu Santo. And so church, how does He inspire us? He inspires us by His Word. We don't need to be inspired to write the Bible anymore. The Bible is complete from beginning to end. What we do need inspiration for is for illumination. In other words, so that the Holy Spirit can light the Word of God for us, okay? We don't have to add, we don't have to remove, and actually the Bible tells us to not do that, because if we remove or add to the Bible, your name will be removed from the book of life. Incluso, iglesia, la Biblia dice que ni debemos de añadir, ni debemos de quitarle a la Biblia. ¿Por qué? Porque si le añadimos o le quitamos, nuestro nombre será borrado del libro de la vida. Entonces es muy importante que no tratemos de decir algo que está fuera de la Biblia. Amén. Y hoy vamos a ver algo que incluso hay muchas cosas que decimos a veces nosotros como cristianos que ni están en la Biblia. Por ejemplo, ayúdate que yo te ayudaré. Y tratan de decir ahí, ¿dónde estará ese verso? Nunca lo van a encontrar. O por ejemplo el otro verso que dice, Dios es un Dios de orden. Ese verso no existe en la Biblia. Dice algo similar y de ahí sacamos eso, pero no está en la Biblia. Entonces tenemos que tener cuidado, aún con los dichos cristianos, tenemos que verificarlos si están en la Biblia. Y les voy a llevar ese verso esta mañana. And also, church, very important, because if we don't know the Bible, if we're not digging into the Bible, we're just going to go on by quotes that even other Christians might say. For example, there's a quote that says, help yourself that I will help you. That's not in the Bible. That's not even biblical. Another verse that says, God is a God of order. That verse, the way that I just said it, is not in the Bible. There is another verse similar, that's where we get that phrase from, but we have to be careful to not just hear something and say, oh, it's in the Bible. We have to be careful to say, oh, the Bible says this. Really? Does it say that? Or have you just heard it? Or you think you know that where it's at? But if you know where that Bible verse is at, that's why I'm saying we need the Holy Spirit to illuminate the Word of God for us. Si usted dice, oh, la Biblia dice esto, ¿seguro dice eso? Porque si usted dice la Biblia dice eso, yo le voy a preguntar, muéstrame dónde dice. ¿Sí? Y si está ahí, entonces lo creemos, ¿verdad? Pero si usted nada más dice, la Biblia dice esto, pero ni sabe dónde se encuentra, mejor no diga, la Biblia dice esto, ¿verdad? Ok, bueno, de esa manera nos inspira el Espíritu Santo. ¿Para qué más nos inspira el Señor, el Espíritu Santo? A veces el Espíritu Santo nos inspira para escribir un canto al Señor, nos inspira para escribir un libro al Señor, para escribirle una oración al Señor. El Espíritu Santo nos revela quizás para poner esa carga en nuestros corazones para ir a misiones, ¿sí? Jóvenes, quizás usted, el Señor, le va a poner en su corazón de irse a África, irse a Asia, ¿verdad? Irse está hablando con un muchacho, el Señor ya le puso esa inspiración de ir a estudiar música, porque quiere mejorar su manera de alabar al Señor, de adorarle, y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Incluso el Espíritu Santo a veces te inspira para que puedas hablar con alguien, porque a veces estás caminando y vas por ahí o estás trabajando y el Espíritu Santo dice, hey, quiero que hables con esta persona acerca de mí. Y de repente usted está hablando y el Espíritu Santo le inspira las palabras para que usted pueda hablar. Muy importante, ¿okay? El Espíritu Santo es el quien nos sigue
inspirando. But what else does he inspire us for? He can inspire you for kingdom work. He can inspire you to write a song for God. He can inspire you to write a book for God, maybe a prayer for God. But he also inspires you maybe to do art, to go into missions. Or I've talked to a young man, the Holy Spirit has inspired him to go to school for music because he wants to better his worship style and the way he praises God. Glory to God for that. That's the Holy Spirit. Or sometimes the Holy Spirit might inspire you to talk to someone about your faith. And that's exactly what he does. Amen. So be on the lookout because the Holy Spirit will inspire you if you allow him. Así que póngase atento porque el Espíritu Santo sigue inspirando nuestras vidas. Número 46, number 46. The Spirit is our advocate, counselor, and comforter. Número 46 le dije, el Espíritu Santo es nuestro abogado, consejero y consolador. ¿Por qué estas tres cosas? Quiero que vayamos al verso que está aquí en Juan 14, 16, verso que ya hemos estado viendo toda esta serie, pero quiero explicarles algo más profundo. And let us go to John 14, 16, a verse that we have been following throughout this whole series, but I want to explain to you something a little deeper. It says, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. And I will pray the Father, and he will give you another helper, and that he may abide with you, when? Forever. ¿Por qué les digo estas tres palabras, abogado, consejero y consolador? Porque la palabra griega, usted sabe que la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra griega para esta palabra donde dice consejero es la palabra paracletos. Paracletos quiere decir consejero, intercesor, ayudador, alguien que motiva, alguien que consuela. Imagínense, una palabra tiene esos 5 significados. Por eso es que diferentes versiones de la Biblia han escogido diferentes nombres para el consolador, para el consejero, para el ayudador. Por eso es que hay estas cosas. Si usted mira una Biblia, y recuerden, esto es muy importante. Si usted mira una Biblia y dice, pero esta Biblia dice esto y esta así y esta así, no es que haya error, ¿sí? No es que haya no es que haya error, simplemente que los escritores de la Biblia, o sea, los que tradujeron la Biblia, vamos a decir tradujeron, porque la Biblia en sí fue escrita en griego y hay una original. Hay una original en hebreo y en arameo en el Antiguo Testamento. Hay una original. Si usted quiere y sabe leer el hebreo y el griego, váyase a leerla desde el original. Pero hay personas el que tradujo la Reina Valera 1960, él lo tradujo conforme a su manera, ¿verdad? Entonces, cuando este verso dice abogado, consejero o consolador, no pudo haber puesto todas estas cosas ahí, sino escogió una de esas. Pero el Espíritu Santo no es limitado a simplemente abogado, ni simplemente consejero, ni simplemente consolador, sino es todo esto. Por eso es que puse los tres, o sea, porque no es simplemente uno. Why are there 3 things? In the Bible, in the NIV, it says helper. Because in the Greek original language, the word parakletos means intercessor, counselor, helper, one who encourages and comforts. Now, you might look at different Bible versions and you might say, well, this is wrong. You know, it kind of goes against one another. But no, it's no error. It's not that it's contradicting each other's. But the key is that one word in Greek could have 5 meanings. And so when the writer decides to choose one of these words, you see different writers and interpreters, let's say translators, Bible translators. Because if you want to go to the original text, if you know how to read Greek, go for it. If you know how to read Hebrew and Aramaic, go for it. You'll find the original, the purest form of the Bible that was written in. But because we have different types of translations, the King James Version, says, the NIV says helper. That's the word that they chose to choose. Amen? And so it's not that it's wrong. It's just that there were so many ways to express the Bible. But
That's why I want to let you know that he is an advocate. He's not only an advocate, but he's also the counselor, and he's also the comforter. Amen? So, when he comes alongside of us, the Holy Spirit walks alongside of you, and he does all these things. How does he do it? Well, let me give you an example. When we're struggling in our lives, whether finances, relationships, he comes right alongside of you, and he walks beside you. When the devil, the accuser, which Revelation calls him the accuser, you know what the devil does? He accuses us day and night of our errors. Well, the Holy Spirit comes and he acts as the advocator, as our defender. When you need help in your marriage and raising kids, important decisions in your life, he comes and he becomes the helper in your life. When you don't have strength to carry on the Christian walk in your life, he comes and he encourages you. When you're feeling sad or grief and you're feeling lonely, he comes and he comforts you. This is what he does. And so much, so much. Iglesia, ¿y cómo lo hace en nuestra vida? Pues déjenme decirles que el Espíritu Santo viene, nos toma del brazo y encamina nuestros caminos donde quiera que vayamos. Por la eternidad, dice el verso. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando usted está batallando en la vida, relaciones, problemas financieros, el Espíritu Santo viene y lo toma en los brazos y camina con usted. Cuando el diablo, lo que Apocalipsis le llama el acusador, usted sabía que el acusador, el diablo, viene y le está acusando delante de Dios acerca de todas sus fallas, todos sus errores. Pues el Espíritu Santo viene y se pone enfrente en la brecha y dice: yo soy el abogado y yo lo represento, y el Espíritu Santo nos está defendiendo en esa área. Cuando usted necesita ayuda en el matrimonio, cómo crear a los hijos, importantes decisiones que usted tenga en la vida, el Espíritu Santo viene y le ayuda, le dirige. Cuando usted no tiene suficientes fuerzas para seguir continuando la vida cristiana, el Espíritu Santo viene y lo motiva. Cuando usted se siente triste, cuando usted se siente solo, cuando usted se siente en agonía, viene el Espíritu Santo y lo consuela. De esta manera, este verso se completa en nuestras vidas. And this is how this verse becomes real in our lives. It's better than any high-powered, expensive attorney, if you ask me. He's free of charge, and he is our one true advocate. Él no cobra. Él es mejor que un abogado de esos estafadores que quieren cobrar dinero nada más. Él es gratis. Y Él es el mejor defensor y abogado que pudiéramos tener nosotros. Usted sabía que en el Antiguo Testamento, usted va a leer mucho de esto, que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Gedeón, ¿sí? Saúl, el Espíritu vino sobre Gedeón, el Espíritu vino sobre Sansón, el Espíritu vino sobre Saúl. Pero ustedes saben que el Espíritu Santo no permanecía sobre ellos. Cuando Saúl le falla a Dios, dice que el Espíritu se apartó de Saúl. Cuando David cae en pecado con Betsabé, David hace una intercesión y dice: no apartes de mí tu espíritu. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento vivían bajo la ley, y aquel que fallaba a Dios en la ley era expulsado, o sea, el Espíritu Santo era removido. Pero para nosotros, iglesia, desde el día de Pentecostés, cuando un cristiano se vuelve al Señor, el Espíritu Santo viene y toma reposo en esa persona. ¿Y qué creen? Nunca nos deja. Aunque falle 1000 veces, como este canto que estamos cantando, aunque le falle a Dios, a su familia, Dios, el Espíritu Santo, si usted es creyente y usted cree que Jesús es su Salvador, Él no se apartará de usted. And church, in the Old Testament, the Spirit of God, He would depart from people. Like when He departed from Saul, when He departed from David, when David fell in sin with Bathsheba. And when David was saying this prayer in Psalm, he's saying, do not depart from me your spirit. You see, because in the Old Testament, they lived by the law. We live by the grace, and glory to God for that. But my point is that at Pentecost, when the Holy Spirit descended and He took dwelling in every Christian, it doesn't matter how many times you fail. It doesn't matter if you pray or not. It doesn't matter how much you sin. The Holy Spirit, if you are a believer, He will take you back and He will not depart from you. And that is a glorious thing that the Spirit does. Amen. Número 47. Number 47.
The Spirit casts out demons. El Espíritu reprende o echa fuera demonios. Mateo 12:28. Let us go to Matthew 12:28. Mateo 12:28 dice: Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Una vez más, leámoslo despacio. Dice, hablando a Jesús, ¿verdad? Dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios. ¿Verdad? Hasta ahí, vamos a ponerle pausa hasta ahí. Jesús tenía autoridad. Él podía hacerlo de su propio poder, de su propia deidad, como totalmente Dios. Pero Jesús se apoyó del Espíritu Santo para poder echar fuera demonios. Jesús tenía el Espíritu Santo. ¿Verdad? And so verse 28 says, but if I cast out demons by what? By whom? By the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you. You see, Jesus could have expelled demons by his own deity, by his own power, but he relied on the Holy Spirit to cast out these demons. And so when Jesus leaves, he gives us power. All the power that had been given to Jesus, he gives to the disciples. In Matthew 28, when he says go, and right before in verse 27, he says, all power has been given to me. Now, therefore, I am sending you to go out. So the same power that Jesus had, he has given to us in the power of the Holy Spirit. Ahora, si Jesús echaba fuera demonios a través del Espíritu de Dios, y en Mateo 28, en el verso donde Jesús dice, id y predicar el Evangelio, ¿verdad? Id y hacer discípulos. El verso anterior de ese, Jesús nos dice, toda potestad se me ha sido dada. Y fue ahí cuando Jesús entonces dice, entonces los envío a ustedes. Quiere decir, iglesia, que nosotros tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no era la sombra de Pedro la que echaba fuera demonios, no era la sombra de Pedro la que sanaba, sino el poder del Espíritu de Dios, ¿sí o no? And so, it wasn't Peter's shadow that cast out demons. It wasn't even Peter's shadow that healed people. It was the Spirit of God that cast out demons. And we have the same Spirit of God. Quizás usted se haga la pregunta, ¿y por qué hoy no vemos tantos demonios como se habían antes? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué en la Biblia hay tantos y se expulsaban y después en otros lugares, otras partes del mundo se ve? Yo me hice la misma pregunta hace un par de días. Y usted sabe que aquí en Estados Unidos, ¿usted sabe cuál es el Dios minúsculo, el ídolo más grande de este país? ¿Cuál es? El materialismo. Satanás ni siquiera tiene que mandar a sus demonios para distraer a la gente. El mismo materialismo lo hace. Esa es una de las razones por las cuales pienso yo que no hay tanto movimiento demoníaco aquí en Estados Unidos. Lo hay bastante. Pero en los países donde no tienen en qué apoyarse, no tienen riquezas, no tienen materiales, ahí es donde es un problema de adentro, es un problema de más, o sea, ahí Satanás no tiene herramientas para con qué jugar. No tiene cartas con qué jugar más que enviar a sus demonios. No digo que no existan. Los demonios existen, los demonios hay que tomarlos seriamente y hay que expulsarlos, ¿sí? Y si el Señor quiere obrar a través del Espíritu Santo para expulsar demonios aquí, lo va a hacer. Amén. And so you might ask yourself, church, why is it that we don't see many demons today as there were in Jesus' times? I asked myself the same questions a couple of days ago. You know what came to mind and as I was reading? That in the States, in America, what is the number one god or the idol of this nation? It's materialism. And so the devil doesn't even have to send his demons to distract people or, making them go away from God. All he has to do is just offer material things. I'm not saying that demons don't exist in the States. There are bunches of them. And I'm not saying that demons should not be expelled. They should by the power of the Holy Spirit.
But in other places, other countries, third world countries, where there is really no wealth, no material things, no tools, the devil has no cards to play but to send demons in those places. But if the Holy Spirit wants to expel demons in this place, He will do it. He will do it. Amen. So, who expels demons? Who makes exorcisms? It's not people. It's not the pastor. It's not the leader. It's the Spirit of God. Entonces, ¿quién hace expulsiones de demonios? No es el pastor, no es el líder, es el Espíritu Santo. Y cuidado con cualquier hombre que se acredite de poder hacer expulsar demonios. Cuidado, porque no es el trabajo de esa persona. Es trabajo del Espíritu Santo. And be careful with the person that thinks that he is expelling it under his own powers. That he's got some abilities to expose demons. Be careful, because it is not his job. It is the Holy Spirit's job to do it. That's what the Bible says. Zacarías 4:6 dice, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zechariah 4:6 says, it's not by might, it's not by sword, but it is by the power of the Holy Spirit. It is with my spirit, says the Lord of hosts. It is the Spirit of God. Número 48. El Espíritu trae orden. Number 48, the Spirit brings order. Vayamos a 1 de Corintios 14:13. Let us go to 1 Corinthians 14:33. It says, for God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. This is where we get that phrase, God is a God of order. 1 Corintios 14:33 dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de, no dice de orden, ¿verdad? Dice, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahí es donde, de ahí viene esa frase, Dios es un Dios de orden. Y no hay nada malo de decirlo de esa manera, pero no está en la Biblia esa frase. ¿Sí? Dios dice aquí, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y obviamente donde hay orden, normalmente hay paz. Si usted psicológicamente, si usted sabía que si usted quiere estudiar, muchachos, si usted quiere estudiar o quiere hacer un proyecto, pero su casa o su escritorio es un desastre, usted no va a poder enfocarse. Si usted quiere dormirse tranquilo, bien, y su cama ni la hizo la mañana que se despertó, usted no va a descansar bien. Es algo que el orden trae paz. Y Dios no es un Dios de confusión. Obviamente este verso está hablando acerca porque habían tantas confusiones, habían tantas ideologías, tantas filosofías humanas en el tiempo de Pablo. Por eso le dice, Dios no es un Dios de confusión. La gente entraba y había un desparache ahí. Cuando la gente entraba, habían unos orando en lenguas, otros profetizando, otros haciendo cosas por allá, otros hablando, otros orando, otros cantando. Había mucha confusión. Entonces por eso Pablo le dice, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. And so it says here, God is not a God of confusion, but a God of peace. Obviously, Paul was talking to that church because there was a lot of things going on. Some people were prophesying, others were speaking in tongues, others were singing, others were everyone was doing their own things. And when a new person would come, it was crazy. There was a lot of confusion. But then Paul says, God is not a God of confusion, but a God of peace. I don't know if you knew this, but psychologically, if you want to study and your desk is a mess, you're not going to be able to study. If you want to sleep and you didn't even make your bed, you didn't do your bed on the morning when you wake up and your bed is a mess, you're not going to get a good night's sleep. If you want to do any type of project in your house, but it's a mess, you're not going to be able to do it because where there is order, there is peace. Okay? So God is a God of order. Y si quiere dormir tranquilo esta noche, haga su cama cada vez que se levante. And if you want to sleep well tonight, make sure you do your bed before you go to sleep. Pero Génesis también, capítulo 1, verso 2, dice que la tierra estaba, ¿cómo estaba la tierra? Vacía y desordenada. Y luego, el Espíritu se movía,
sobre la faz de las ¿qué? ¿De la tierra o de las aguas? De las aguas. Ahí fue cuando el Espíritu Santo viene y comienza a preparar, comienza a ordenar, ¿verdad? Y fue cuando Dios comienza a hablar y se hizo toda la creación. Pero el Espíritu Santo es el que trae orden. Y de la misma manera, a veces en nuestra vida parece un desorden en nuestra vida. Amén. ¿Recuerden cuando usted vino a los pies de Cristo? ¿Recuerden qué desorden éramos? ¿Cómo era nuestro carácter, nuestro pensamiento, nuestros hábitos, nuestras adicciones, todo lo que pensábamos y hacíamos? Era un desorden. Pero viene Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros y comienza a poner orden. Dice, hey, eso que estás haciendo no está bien. Hey, esto que estás diciendo, deja de hablar de esa manera. Ese hábito que tienes, deshazte de ese hábito. Y el Espíritu Santo comienza a dar orden, iglesia, y es un proceso. No piense que usted va a llegar ahí de la noche a la mañana. Es un proceso que Dios, el Espíritu Santo, traiga orden. Sí, claro, cedemos a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. And so, church, in Genesis chapter 1, verse 2, you know that the creation was created by the Holy Spirit as well. It says where the Spirit, the earth was empty and there was no order. But then the Spirit, He was hovering over the surface, over the waters. And in the same way, he started making order. He came to prepare, and God starts speaking, and then you have the 6 days of creation. In the same way, God sends His Holy Spirit to make order in our lives. I mean, think about it. How was your life before you were a Christian? You thought different. You acted different. Maybe your attitude, your character, your pride, the addictions, your habits, whatever you had before you were a Christian. Then the Holy Spirit comes, He dwells on you, you give your life to Jesus, and He says, hey, that thing that you're doing, it's not right. This is what the Word says. The thing what you just said is wrong. Don't say it again. Remove those types of words from your mouth. Those habits that you have, I want to get rid of them. Those addictions, your personality, I want to be changing. And that's what the Spirit brings order. But church, it's not quick. I wish it were from, you go to bed and you wake up a perfect Christian, but it's not. It's a process. It is a process, sometimes a very difficult process. Amen. So let the Spirit bring order to your life. Así que sigamos dejando que el Espíritu siga trayendo orden a nuestras vidas. Número 49, number 49. The Spirit appoints and calls. El Espíritu nombra y llama. Okay, vamos a Hechos 20:28. Let us go to Acts 20, verse 28. Therefore, take heed to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. Again, let's read that second part. It says, among which the Holy Spirit has made you overseers. ¿Qué dice el verso 28? Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que, ¿quién? El Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El punto no es de que estén cuidando el punto no es ese. Obvio, ese es otro mensaje, ¿verdad? Pero el punto ahorita es que ¿quién nos llamó? ¿Quién nos puso? El Espíritu Santo. Now, the point is not to take care of the flock and take care of, yes, that's very important, but that's not the message this morning. The point is, who placed these overseers? Who put these leaders in the place? The Holy Spirit did. Ahora quiero que vayamos a otro verso también. Ahí en Hechos capítulo 13, verso 2, in Acts chapter 13, verse 2, it says, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién los apartó? El Espíritu Santo. ¿Quién nos llamó?
El Espíritu Santo, ¿para qué? Para hacer la obra. ¿Sí? Dios el Padre nos escogió, nos santificó, nos redimió desde antes de la fundación del mundo. Esa es otra cosa, esa es para nuestra salvación. Cuando el Espíritu Santo nos llama y nos pone, es para la obra del ministerio. ¿Ok? El Espíritu es el quien pone y también el quien quita. Okay? Now, very important. God has chosen us. He has sanctified us. He has redeemed us. He has pre-elected us from before the foundation of the earth, the universe. That's for our salvation. But whom is the one that appoints us and calls us right now for the ministry? It's the Holy Spirit. So when the Holy Spirit calls and He names us, it's not for salvation, it is for the work of the ministry. Entonces cuando el Espíritu Santo llama y pone, no es para nuestra salvación, porque ya somos salvos. Él pone y llama para servir. Quiere decir, iglesia, que cuando el Espíritu Santo le habla a usted, hey, tienes que usar tus talentos, tus dones para servir, Él te está poniendo algo en ti para que tú sirvas dentro de la iglesia. Pastores, líderes, apóstoles, evangelistas, ellos no se pueden nombrar a ellos mismos. Ni la iglesia, la Biblia no dice, hey, llamen a la congregación y que saquen un voto a ver quién ponen como pastor. Error. El Espíritu Santo es el quien pone y el quien llama. Okay? Now, church, what the Holy Spirit might be calling and putting you on your heart to tell you to step up and to serve Him with your talents and your abilities. For that He will call you and He will put you. But also pastors, leaders, evangelists, apostles, God is the one who has to call them. They cannot call themselves. Hay gente que se llama apóstol, reverente, obispo y tantos nombres que tienen y ni siquiera tienen el llamado de Dios. Many people call themselves bishops and reverends and this and that. They don't even have the call of God. Cuando alguien tiene el llamado de Dios es porque tuvo una experiencia íntima con Él. Y esa persona lo va a saber. Es que no sé qué estudiar, no sé si ir a la escuela para estudiar como pastor, no sé si ir a estudiar como médico, es que no es una carrera. Cuando Dios llama, Él pone. Many people say, well, I don't know if I should go to seminary or should go to be a nurse. It's not an option. When the Holy Spirit calls you, He will place you. No tengo tiempo para decirle mi testimonio cómo el Señor me llamó, pero yo sé que todos los que Dios los llama, incluso ustedes, el Señor los va a llamar, los va a poner y usted mismo va a tener su propio testimonio. Amén. Algunos en sueños, otros en visiones, otros por el pastor le va a decir, otros porque lo van a ver desarrollando sus talentos, pero Dios, el Espíritu Santo, va a obrar. Amén. And I don't have time to tell you my testimony on how the Holy Spirit called me. But I know that God will call you and He will appoint you whenever you are ready, amen? And He will let you know through visions, through dreams, through the pastor, through you, the church, through you developing that gift, amen? Número 50, y terminamos con esta, iglesia. Number 50, and we finish with this one. El Espíritu Santo trae paz. The Holy Spirit brings peace. Juan 14:25. Let's go to John chapter 14, verse 25. Juan 14:25 dice lo siguiente. Vamos a leer hasta el 27 porque es todo junto ahí. Jesús comienza hablando de algo y lo sigue. Dice el verso 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este verso ya lo cubrimos hace unas semanas. Pero dice el verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Okay? Ahora, preguntemos, ¿por qué está hablando acerca del Espíritu Santo como consolador
y después se va a decir acerca de la paz. ¿A quién había dejado? ¿A quién iba a enviar Jesús? Al Espíritu Santo, al Consolador, ¿verdad? ¿Y qué iba a hacer el Consolador? Nos iba a traer esta paz, porque Él es el que iba a estar viviendo con nosotros. Por eso Jesús le dice a la iglesia: es mejor que yo me vaya para que el Consolador venga, more con ustedes y en ustedes. Y el Espíritu Santo es el que da esta paz. Ahora, Jesús no nos promete, iglesia, una vida cristiana sin conflictos y sin problemas. No nos promete eso. Pero sí nos dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Por qué? Porque esta paz Jesús ya lo iba a poner a través del Espíritu Santo. Aún Jesús tuvo esta confrontación cuando iba la noche antes de ser crucificado. Dice: Padre, si fuere posible, haz de mí pasar esta copa. Pero el Espíritu Santo le recuerda que Él era su consolador. Y después Él recibió esta paz. ¿Por qué? Porque sabía que su Padre lo amaba y aprobaba de Él. Y entonces, sin ninguna duda, pudo levantarse. Aunque miró a los discípulos ahí durmiendo, ¿verdad? Pero se fue a hacer lo que tenía que hacer. Y nosotros, iglesia, a veces van a venir problemas, dificultades en nuestras propias vidas, matrimonio, familia, carrera, lo que sea. Pero cuando usted le diga al Señor: Señor, yo no puedo. Si fuere posible, Señor, haz pasar de mí esta copa. Pero cuando tú confías en Dios, Él te va a dar recordar que su Espíritu Santo vive y mora dentro de ti, y recordarte de su amor y su aprobación por ti. Y entonces vas a poder levantarte de tus rodillas y seguir caminando la vida cristiana. El mundo da una paz. Sí, está bien, dice el verso. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo da una paz, pero es una paz falsa. Es una paz que te puede levantar así como en una montaña rusa. Y luego, para abajo. Así es la paz del mundo. Te dice: mira, vas a recibir promoción, vas a recibir esto, vas a tener carro, vas a tener casa, vas a tener trabajo, lo mejor de lo mejor. Pero de repente te lo quitan de tus pies como un tapete y te caes. ¿Por qué? Porque es una paz falsa. Y Jesús nos dice, nos recuerda: yo no les doy la paz como les da el mundo. Y dice este verso aquí, vamos a ir a otro verso donde vamos a ver que si ponemos nuestras mentes en el Espíritu tendremos paz. Okay? Romanos 8:6. And now the world does give a peace. Jesus says, I don't give my peace the same as the world does, but I do give a peace. Because the world gives a false peace. The world will tell you, hey, all you have to do is move up, get promoted, get a car, have the best things in life, material things, you'll be fine. And then all of a sudden, everything is taken away from under your feet. Because that's the peace that the world gives. But the peace that the Lord gives through the Holy Spirit, let us go to Romans chapter 8, verse 6. Vayamos a Romanos 8:6. ¿Qué dice Romanos 8:6? Vamos a darle lectura juntos. Dice lo siguiente, and it says this: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida ahí. Es vida ahí. Es vida ahí. Paz. Pero el ocuparse en la carne es muerte. ¿Usted quiere la paz de Dios? Ponga su mente en las cosas del Espíritu. Obedezca. Esté en paz con Dios primeramente. Usted no puede irse de este lugar sin saber y tener por seguro que usted está en paz con Dios. Esa es la primera paz que Dios ofrece. Si hoy vinieran a pedir tu alma y no sabes a dónde te vas, tú no tienes paz de Dios en tu corazón. Tú necesitas la paz de Dios, reconciliarte, porque solamente a través de esa paz te garantiza vida eterna. Paz con Dios, una vida de tranquilidad en tu alma. Que a tu derecha pueden caer 1000, a tu izquierda pueden caer 10,000, pero a ti
no llegará ninguno. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu mente y tu corazón. Pueden haber guerras, pueden haber miles de hombres en contra de ti, pero si tú tienes la paz de Dios, te dan una notificación de cáncer, te dan notificación que fallece un ser querido, que te acaban de terminar tu trabajo, que ya no va a haber empresa para ti en el futuro. Si te dicen esas noticias, pero si tú tienes a Cristo en tu corazón y el Espíritu te da paz, tú dices, Señor, que se haga tu voluntad. Y el Señor va a cuidar de ti, iglesia. El Señor va a cuidar de ti. So what does this verse say? Romans 8:6, it says, "For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace." Do you want the peace of God? First of all, the Holy Spirit gives you this peace with God. That if today they would come knocking on your life for your soul, for your life to end, if you know where you're going, then you have the peace with God. But if your life would be taken away from you today and you're not sure where you're going, you don't have peace with God yet. So you better not leave this place without making sure that you have peace with God. And second of all, that when you set your minds on the things above, He guarantees a peace that surpasses all knowledge, a peace that surpasses all understanding, and He will guard your minds and your hearts with this peace. This is the peace of God. That you received a letter from a doctor, you have cancer. That you have received a call from a loved one that you just lost a loved one. That you received a bad news about your job that you're terminated. But when you have the peace of the Holy Spirit, you can look up and say, God, may your will be done. And that's the peace, church, that this is talking about. Amen. It's the guarantee that life is indeed a peace with God and a life of tranquility here on earth. Gracias por escuchar el podcast de Centro Cristiano Betel. Si te bendijo este mensaje, por favor suscríbete a nuestro canal. También puedes visitarnos en nuestra página web a ccberlanger.com para conocer más acerca de nosotros. Termino con este verso en Colosenses 3:16 que dice: La palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Les saluda el pastor Raúl y hasta la próxima. Thank you for listening Centro Cristiano Bethel's podcast. If this message has been a blessing to you, please subscribe to our channel. You can also visit us online at ccberlanger.com to know more about us. And I want to finish off by reading a verse in Colossians 3:16 that says, Let the word of God dwell richly among you, in all wisdom, teaching and admonishing one another through psalms, hymns, and spiritual songs, singing to God with gratitude in your hearts. This is Pastor Raul Maya, and until next time.